Lo siguiente, y esto es común tanto para las simulaciones limitadas como ilimitadas, lo cuento aquí, volveré sobre ello brevemente después. Queremos caracterizar la variable de salida y en particular su media. Entonces supongamos que nuestra variable de salida tiene una media mu y una varianza sigma al cuadrado, que no conocemos, pero asumamos que son estos los valores. Entonces lo que podemos hacer es estimar, y por eso aquí aparece el circunflejo en los dos términos, que significa que queremos estimar, esos son los valores correspondientes a la mejor estimación que podemos hacer de esta media y de esta varianza que, insisto, nunca vamos a poder conocer, solo podremos estimar. Lo que podemos hacer para estimar esos valores es realizar un conjunto de replicaciones, es decir, un conjunto de repeticiones del comportamiento del sistema de una determinada longitud o duración, y para cada uno de ellos obtenemos el valor correspondiente de la variable de salida. Supongamos, por ejemplo, queremos calcular cuál es el número de pacientes que se trata en un sistema sanitario, en algún tipo de centro de salud, a lo largo de un día. Entonces yo replico el modelo una vez y obtengo un valor x1. Este es el número de pacientes que se trataron para esa configuración que estoy estudiando en un día. Hago lo mismo para la replicación 2, 3 y así n veces. Entonces cada uno de estos valores corresponde a un posible valor de esa variable que es número de pacientes tratados en nuestro centro de salud, que, dado que típicamente alimentamos a los modelos de simulación con variables que no son deterministas, pues serán diferentes entre sí. Pero son posibles valores que me podría encontrar en la realidad, siempre y cuando, claro, el modelo esté bien desarrollado y responda bien a la realidad. Entonces, estos serían los pacientes tratados en la replicación 1, en la replicación 2 y así en la replicación n. Entonces, lo que podemos hacer es una estimación puntual de la media simplemente tomando el promedio de esos valores. Sumo todos y divido por n, que es el número de observaciones. Y luego puedo hacer una estimación de la varianza, que es la suma de los cuadrados de la diferencia entre cada una de las observaciones y la mejor estimación que hago de la media, entre el número de observaciones menos 1, ¿vale? Que es un estimador sin sesgo de la varianza. Y aquí no voy a comentar qué significa el hecho de que este estimador no tenga sesgo. Pues bien, podemos construir un intervalo de confianza para la media de la siguiente manera. Tomamos la estimación puntual de la media, xn, que está obtenida de esta manera que tenemos aquí arriba. Y le restamos una cantidad y le sumamos una cantidad y nos dan los intervalos respectivamente inferior y superior del intervalo de confianza. Y este término que sumamos y restamos se compone de la raíz cuadrada de la estimación de la varianza entre el número de replicaciones por el valor de una distribución t de student con n-1 grados de libertad que deja a la izquierda de ese valor un área en la función de densidad de 1 menos alfa medios. Luego explicaré por qué sacamos esta expresión y aquí comentaré las implicaciones que tiene brevemente. Y es la siguiente. Si generamos n intervalos de este tipo, es decir, si hacemos esto y generamos un intervalo, volvemos a hacerlo con otros números aleatorios y generamos otro, y así n, pongamos por ejemplo 100. Pues cabe esperar que n, esos 100 por no menos alfa, ¿vale?, contendrán a la media mu. Y hasta ahora no he hablado de alfa. Alfa es el valor que condiciona dos cosas. Uno, como lo veremos después, el tamaño de lo que sumamos y restamos al intervalo a la media para sacar los extremos del intervalo de confianza, de manera que cuanto más grande sea el término que ponemos aquí, ¿vale?, mayor será la probabilidad o mayor será el número de veces que cuando generamos un número de intervalos, la media esté contenido en ese intervalo. Pero claro, a cambio el intervalo nos ofrecerá menos información. Si yo estoy estudiando el número de pacientes atendidos y digo que ese valor está entre 100 y 500, pues me va a dar mucha menos información que si digo que está entre 200 y 210. Entonces, este valor 1 menos alfa, ¿vale?, es el que vamos a llamar nivel de confianza. De tal manera que cuando establecemos un nivel de confianza 1 menos alfa, ¿vale?, este n por n menos alfa es el número total de intervalos que, cuando n es grande, contendrán a la media. Podríamos decir también lo siguiente con cierta precaución, y es que cuando yo genero 1,
antes de saber cuáles son los valores que voy a utilizar, la probabilidad de que ese intervalo contenga la media es 1 menos alfa, ¿vale? Aquí hay una salvedad, y es que, claro, una vez que tengo el intervalo generado, pues contiene o no contiene la media. Es decir, no hay ningún tipo de probabilidad, pero podía entender esta afirmación que tengo aquí en los términos siguientes. Es, si yo me planteo generar intervalos de confianza de esta manera, cuando genero 1, la probabilidad de que ese 1 contenga a la media va a ser 1 menos alfa. En vez de n por i menos 1, 1 menos alfa, tendré 1 y 1 menos alfa. Insisto, cuando ya tengo 1 generado, contendrá o no contendrá a la media. Pero podemos plantear eso en términos de lo que ocurre antes de generar el intervalo.